Unión Europea anunció que apoyará a Venezuela con $5,5 millones adicionales a la ayuda humanitaria para los venezolanos. Se suma también a lo anunciado por Justin Trudeau, unos $40 millones americanos. La Comisión Europea, que ya había destinado 34 millones de euros, unos $38 millones, informó que el apoyo se va a destinar a cubrir emergencias sanitarias y agua potable. De acuerdo con Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 40 países, la asistencia humanitaria para los venezolanos llegará a través de Cúcuta, Colombia, y otros puntos de ingreso, uno de ellos en Brasil, otro en una isla del Caribe. Siguiendo con Venezuela, este martes la Asamblea Nacional aprobó el estatuto que rige la transición, una hoja de ruta para la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución. Un documento que, según Guaidó, busca gobernabilidad de cara al proceso. Desde Caracas, Jorge Pérez Valri con las últimas novedades. Adelante, Jorge. Muy buenas noches para ti, Mario, para toda la audiencia. Efectivamente, esa ley fue aprobada, fue el primer punto del orden del día de hoy en el debate de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, quien está siendo reconocido hoy por la mayoría de los países democráticos en Occidente como el presidente interino de Venezuela. Esa ley que fue aprobada, uno de los puntos destacados es que fija plazos. Dice que a partir, bajo el supuesto de que ya finalmente cese lo que ellos consideran es la usurpación de Nicolás Maduro en el cargo de presidente de la República, comienza a correr el lapso que dice la Constitución venezolana de 30 días para convocar elecciones. En ese momento se ratifica entonces plenamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero ellos en esa ley también están advirtiendo que las posibilidades técnicas de poder convocar elecciones en 30 días pudiesen no darse, por lo que están dándose un plazo de que este gobierno luego pase a ser un gobierno de transición a un gobierno provisional, y se están dando un plazo de hasta 12 meses para finalmente, como máximo, para convocar estas elecciones con las que quieren elegir al nuevo presidente de Venezuela, el sucesor de Nicolás Maduro, en todo caso, desde su perspectiva, el sucesor de Juan Guaidó. Pero también ha habido, pues, digamos, un poco de polémica. Esta sesión se estuvo realizando casi a la par de la otra sesión de la otra asamblea que también convive en el país, es la Asamblea Nacional Constituyente, la que preside Diosdado Cabello, la que reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, y allí se debatió un punto en particular. Se decidió instalar una comisión que va a salir a las calles con el pueblo seguidor de Nicolás Maduro para consultar cómo evalúan la posibilidad de adelantar las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, una propuesta que ya había planteado anteriormente Nicolás Maduro. ¿Qué dijo de todo esto Juan Guaidó? Lo escuchamos a continuación. La duda que hay de la convocatoria de elección parlamentaria, pero voy a poner un solo ejemplo. ¿El 20 de mayo existió? No existió el 20 de mayo. Hoy lo desconoce el mundo, lo desconoce Venezuela. Entonces creo que no solamente sería una torpeza política y una soberbia sin sentido, y si ya fue un suicidio político el haber empujado una elección, una farsa como el 20 de mayo, no quiero imaginarme en este momento de respaldo masivo, popular, al cambio en Venezuela, lo que significaría para un pequeño grupo enquistado en Miraflores, usurpando los beneficios, la consecuencia social que tendría. Y tendría que responderle muy fuertemente al pueblo de Venezuela. También hubo referencia en la sesión del día de hoy en la Asamblea Nacional Opositora del tema de la ayuda humanitaria. Allí habló el diputado Miguel Pizarro, uno de los diputados de la oposición que está trabajando en la coordinación de esta llegada de ayuda humanitaria. No llega directo a Venezuela, Mario, llega a estos centros de acopio que mencionaste, uno en Cúcuta, otro en Brasil y otro en una isla del Caribe que todavía no han definido. El principal por ahora va a ser el punto en Cúcuta, en el que adelantaron, está recibiendo ayuda humanitaria de Estados Unidos, del gobierno colombiano y también de empresarios venezolanos. Se les consultó cómo van a hacer si no permite el gobierno de Nicolás Maduro y la institución militar no cede en permitir el acceso de esta asistencia. ¿Qué se va a hacer? Aseguran que buscarán por todos los medios poder llevar a cabo el ingreso de esta ayuda humanitaria. Dice que tienen toda una red de voluntarios que están construyendo, que están trabajando con organizaciones no gubernamentales, las cuales no quisieron revelar nombres porque dicen que quieren protegerlos ante posibles acciones de parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de estas ONG que están incluyendo en el plan de poder hacer llegar esta ayuda humanitaria. Dicen además que quieren atender a los sectores prioritarios. La Asamblea Nacional Venezolana está estimando que hay entre 300 y 400 mil venezolanos que requieren de asistencia humanitaria urgente, ya sea por condiciones nutricionales o por condiciones de salud que no han podido ser atendidos ante las dificultades que está viviendo este país, que recordamos, hay una situación en la que no es fácil conseguir medicamentos, no es fácil conseguir suplementos alimentarios
alimenticios. Entonces quieren atacar primeramente las necesidades que tiene la población más vulnerable en medio de toda la crisis venezolana. Pero la gran pregunta, Mario, es si podrán lograrlo, tomando en cuenta que el poder sigue, pues el poder del manejo de las instituciones, incluyendo la militar, sigue bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues es una de las tantas preguntas, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros y darnos este completo informe. Y está en México, está aquí con nosotros el activista venezolano y presidente de la organización civil Operación Libertad, Laurent Saleh, galardonado con el premio Sájarov en 2017. Sájarov, perdón, y quien tras permanecer 4 años detenido en Venezuela fue trasladado a España, donde vive actualmente con pues asilo político. Gracias por estar con nosotros, Laurent, qué gusto tenerte aquí. Pues te preguntaría, bueno, una reflexión de lo que estamos viendo en estos momentos, donde parece que es el día de cada día que pasa, pero sigue prolongándose la crisis venezolana. Bueno, en Venezuela hay un proceso de transición que es indetenible, un proceso de transición hacia la democracia, que además está dentro del marco constitucional. Aquí se trata de defender la Constitución. Aquí se trata de regresar un orden constitucional a nuestro país. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esto es necesario? Porque es que resulta que mientras usted y yo estamos hablando en este momento, hay más de 600 personas presas que, al igual que yo, están siendo torturadas, están siendo sometidas a tratos crueles e inhumanos. No es posible que se haya registrado el mayor número de detenciones de niños en Venezuela en menos de 72 horas. Oye, la situación en Venezuela es dramática. No es posible que sigan asesinando a un pueblo de hambre. Nosotros lo que estamos pidiendo a la comunidad internacional es que respalde la Constitución, ni siquiera un grupo, sino a la Constitución, el orden, porque es que Venezuela la convirtieron en una cárcel. Es que a los jóvenes, cuando salen a protestar, que salen porque tienen hambre o porque no tienen medicamentos, los matan, los asesinan. No por cuestiones ideológicas, ni siquiera. No, para nada. En Venezuela no hay un tema ideológico, ni mucho menos un tema de fuerzas políticas que se confrontan. No, en Venezuela hay un narcoestado que está sometiendo durante muchos años a una población civil. Usan el terrorismo en contra de la población civil. Asesinan, extorsionan, desaparecen, secuestran. Oye, lo que pasó con Fernando Albán es tan solo una de muchas historias. Lo que pasó conmigo es tan solo una de muchas historias. Y eso tiene que acabar. O sea, Venezuela no puede seguir siendo una cárcel. Venezuela la convirtió en una cárcel de la cual han huido 4 millones de personas porque no tienen alimento, porque no tienen medicina. Oye, eso debería avergonzarnos a toda la humanidad que eso esté pasando en este momento. Bueno, tú eres muy conocido a nivel internacional, pero recuerdes a aquellas personas que no te ubican. Estuviste 4 años detenido, secuestrado. Sí. ¿En dónde estuviste? ¿Cuál fue tu condición? ¿Cómo se te detuvo? Me secuestran en la ciudad de Bogotá, en una negociación entre Nicolás Maduro y el presidente Santos. Me llevan a la frontera. Afortunadamente mis compañeros logran grabar el momento cuando me están pasando del vehículo de inteligencia colombiana al vehículo de inteligencia del SEBIN, de venezolano. Me llevan a Caracas y me encierran en la tumba. En la tumba, como lo sabes, es un centro de tortura que queda debajo del metro de Caracas, en la ciudad, en el centro de la ciudad capital. Y ahí tuve 2 años y 2 meses. Aislado por completo, sometido a tratos crueles. Luego de ahí, después de una fuerte golpiza, me pasan al helicoide. Y ahí en el helicoide vi cómo tenían a personas guindadas, cómo maltrataban, le metían electricidad a las personas, cómo se morían. Porque el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal que no respeta la dignidad humana. ¿Cómo es posible que se muera la gente en un calabozo? ¿Cómo es posible que hoy hayan periodistas internacionales ahí presos? ¿Cómo es posible que hayan niños? Hermano, niños. ¿Y por qué están presos esos niños? Porque tienen hambre y no tienen que comer. ¿Cómo es posible que asesinen a las personas que salen desesperadas porque no tienen medicamento? Entonces, si en Venezuela si esto sigue pasando, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y la pregunta que yo le hago a la comunidad internacional, ¿cuántos muertos más? O sea, ¿cuántos muertos más tiene que poner Venezuela para que determinen de una vez que tiene que salir Nicolás Maduro del poder? ¿Ya se agotó el diálogo? ¿Ya no hay manera de avanzar el diálogo? Diálogo hubo un montón de veces y se burlaron otra vez. Mira, las veces que hubo diálogo, que caímos en esa trampa, fueron las veces que más asesinaron, detuvieron y secuestraron personas en Venezuela. Aquí lo que hay es
un gobierno de transición establecido constitucionalmente, y lo que nosotros le estamos pidiendo a la comunidad internacional es que nos den el derecho de vivir en democracia. A nosotros nos negaron la oportunidad de vivir en democracia. Yo creo que los venezolanos merecemos vivir en paz, merecemos vivir en libertad. No es posible que después de tanto todavía no termine la comunidad internacional de frenar a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le quedan dos cosas: los fusiles, que cada vez son menos, y apoyo internacional, que cada vez son menos. Entonces, por eso le pedimos al gobierno de México que no nos dejen solos. Porque si ellos creen en la no intervención, oxigenar a Nicolás Maduro, oxigenar la dictadura dándole tiempo, es una forma de intervención y de las peores que puede haber. Porque darle tiempo a Nicolás Maduro es muerte, es miseria, es hambre, es destrucción. Y oye, la pregunta es, ¿cuántos muertos más? ¿Cuántos niños más tienen que estar presos? ¿Cuántas madres más tienen que ver cómo se les mueren sus hijos por falta de medicamentos? ¿Cuántos ancianos más tienen que morir de mengua porque no tienen alimento? Entonces, es necesario que se salga adelante en este proceso de transición hacia la democracia. Y esto no se va a detener. Lo que hay que hacerlo lo más corto posible. Hay un gran sector de la población en México también que evidentemente apoya la causa en contra de Nicolás Maduro, que lo ubica como una dictadura. Y hay otro sector de la población, y me atrevo a decir en América Latina también, que cree firmemente que se trata de un golpe de Estado que está siendo orquestado por Washington, por Estados Unidos particularmente, este intento de derrocar a Nicolás Maduro. ¿Qué le dirías a ese sector de la población? Mira, en Venezuela no hay golpe de Estado porque no hay un orden constitucional. El señor Nicolás Maduro ilegalizó los partidos, asesinó líderes, los metió presos, los sacó del país, los ha perseguido. Nicolás Maduro no quiso respetar la Constitución de ninguna manera. En Venezuela lo que hay es, a través de la Constitución Nacional, el establecimiento de un gobierno de transición liderado por un joven al igual que yo. Aquí podemos durar horas explicándote jurídicamente qué es lo que está pasando en Venezuela. Pero es que yo lo que quiero es llamar a la atención. O sea, es un tema de humanidad, es un tema de dignidad humana. O sea, 4 millones de venezolanos han tenido que huir. Nadie huye de su país por gusto o por placer. O sea, en Venezuela hay un Estado criminal que se ha encargado de traficar cocaína en América y en Europa, un Estado criminal que ha contrabandeado combustible, que ha extorsionado, que ha destruido por completo el aparato productivo de Venezuela y que usa el hambre como herramienta de control social. Oye, lo que le hicieron a Fernando Albán, que lo secuestran, lo torturan, lo asesinan y lo arrojan por el piso 10, ¿por qué cree que lo hacen? Para generar terror y pánico en la colectividad. De eso es lo que tiene que acabarse y dar paso a una nueva Venezuela donde se respete la dignidad humana, donde se respete los derechos humanos, donde se respete el libre pensamiento. Y por eso este proceso de transición cada vez está sumando más y más y más personas. Y más países. Y más países. Oye, ¿y tu llamado, te vas a reunir con autoridades mexicanas? Estamos desde el primer momento comunicándonos con el gobierno de México para poder establecer una conversación con ellos, hacerles saber el daño que causa cada minuto, cada hora de ese régimen tiránico en Venezuela. La participación de México es importante, de verdad que lo es. Y esto no es un tema... Esto no es un tema político, esto no es un tema ideológico, es un tema de derechos humanos. Y que el presidente de México pueda servir, no para darle oxígeno, sino más bien para darle apoyo al gobierno de transición, a esta nueva Venezuela que está saliendo, va a ser muy importante. México no se puede convertir en una tranca para la nueva Venezuela. México no puede ser una tranca para que en Venezuela se respeten los derechos humanos. Yo pongo toda mi fe en que el gobierno de México va a tomar las mejores decisiones, el gobierno de México va a apoyar que finalmente sea en Venezuela una transición democrática. Transición y elecciones libres, esa es la... Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa es la ruta. Es clara, es constitucional, es legítima, es política, es responsable y está liderada por la juventud. Ahí está Juan Guaidó. Oye, lo que está haciendo Juan Guaidó, mira, él sabe que puede terminar preso como Juan Requesén. Y ahí está dando la lucha. Y junto a él, una generación de jóvenes que no les dieron el derecho a vivir en democracia, pero que asume
Yo creo que nosotros tenemos el derecho de vivir en democracia y le pedimos al gobierno de México que nos ayude. Le pedimos, señor presidente López Obrador, ayúdenos a que en Venezuela se termine de consolidar finalmente la democracia. Que no sea el gobierno de México la tranca para que Venezuela pueda salir de esta tiranía tan terrible. Lorenz Saleh, te agradezco mucho por estar aquí. Gracias a ti, hermano. Gracias. Y hasta pronto. Y estaremos en contacto, por supuesto, en este tema todo el tiempo. Hacemos una pausa.